Bien, entonces nos vamos aquí con nuestro trabajo que ha sido genial tener esto aquí a la mano. Bueno, tú ya hiciste esta parte, esto te lo va a ayudar a responder Device, que ya tiene esto clarísimo. Qué bien. Sí, ya hicimos esto de revelaciones, vas ahora con el superpoder y posterior al superpoder están los miedos. Entonces yo quiero que tú revises estos miedos, cómo te están afectando a ti esos miedos. Vale. Voy Entonces, a sí, buscarlos, vamos que los tengo acá, escritos. ahora sí. Entonces, mira, haz un listado de los miedos que están presentes en tu vida. ¿Qué Ujú. miedos tienes ahí? Pues yo te cuento. Ya Espera sacaste lista. que me salgo de esta pantalla y voy donde lo tenía escrito. Sí, A ver. Los tengo ordenados como del más grande al más exacto. Del más insignificante. agobiante al más Exacto. insignificante de algún modo. Sí, sí. Uno es que le pase miedo a que a Alma le pase algo. Sí, Te voy diciendo primero todos los miedos y luego las respuestas de qué sí, ocurre con sí, ese sí, sí. miedo, tal. Ese es uno. Luego, espera que voy bajando. Luego, miedo a la pobreza, Sí. que esto viene por parte de madre, luego comentamos. Ujú. ¿Qué más? A ver, voy bajando. Luego, miedo a caer en depresión Sí. y que me quitaran la custodia de la niña, ¿sabes? Porque a mi madre le pasó algo así también. Ujú, O sea, tengo unos miedos que están muy vinculados con mi madre que le han pasado a ella y yo lo he vivido, ¿sabes? Y tengo como un miedo de que se vuelvan a repetir. Es ujú, algo muy inconsciente, pero noto que están ahí, o sea, los tengo reconocidos, identificados ya. ujú. A que ocurra Luego, algo con alma, es decir, un temor bueno, a que pase alguna situación dolorosa o difícil. A la sí, pobreza, la exacto, depresión y a perder a una persona, en este caso, perder la custodia de alma, ¿sí? sí. Dentro de los miedos que hemos nosotros Pero tengo hablado, más, ¿tienes más? sí, Apuntémoslos, sí. Al abandono, ¿sí? ¿qué más? A vivir una vida insulsa, sin sentido y resignada con la situación en la que estoy. Sí, ¿Qué más? Espera, esto ya está. Y miedo a perderme como persona y no ser capaz de, de volver a ser yo. ujú, Y bueno, el miedo a no ser aceptada. Y por último, que miedo a que Alma viva en conflicto, porque en la familia con la que vivo es que hay mucha tendencia a ello. Por pequeñas cosas ya todo es un conflicto y a veces como que me quedo un poco arrastrada con eso y me quedo con mala leche, como decimos aquí, ujú. ¿sabes? Entonces como darle esa infancia a esta niña, ¿no? De que está envuelta de conflictos y cosas, pero Ujú. no, tengo ese miedo también. Limpiar el panorama para alma, sí. Sí, Oh, por Dios, sí. efectivamente, ese tema, o sea, son muchos los temas que hay detrás de los miedos, muchos, las miradas o las revelaciones o esos asuntos no reconocidos que hay detrás de los miedos. Entonces, mira, cada uno viene a revelarte algo que no reconoces, un asunto no reconocido. Esos son los miedos. Si te van surgiendo más, los vamos apuntando, Sí. porque, a ver, ¿cuál es la idea de hacer ese listado? Tenerlos presentes, saber, porque a veces sí tenemos algo por ahí que nos incomoda, pero como no los tenemos presentes, se nos olvida, se nos queda por allá en el olvido, pero ellos están ahí de constante participando. Entonces, en la ponencia te vas a encontrar que los miedos siempre van a estar, siempre, siempre van a estar. El punto con ellos es que tengo yo que saber dominarlos, no permitir que ellos lo hagan conmigo, sino yo tener la capacidad de moverlos y de dominarlos. Vale. ¿Qué ocurre con ese miedo cuando se hace presente en tu vida? Por lo menos todo lo relacionado con la niña. Perder a Alma, no tener la custodia de ella, eh, que Alma esté en conflicto. ¿Cómo te sientes tú ahí? ¿Qué empiezas a sentir? Pues, a ver, lo tengo apuntado, ¿eh?
Es como que recreo la historia en mi cabeza una y otra vez, una y otra vez, ¿sabes? Es como recreando escenarios así como un poco fatales y me causa como ansiedad y tristeza a la vez, ¿sabes? Como, y eso me va como mermando la energía. Ok. Te roba paz, te roba tranquilidad. ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Él llega siempre a una parte, o sea, llega Sí. a algún lugar. Por ejemplo, el primer miedo de que le pasara algo a ella Sí, es mental, o sea, es algo de aquí de la cabeza. sí. Pero cuando llega a tu cuerpo, o sea, tú Sí. sientes, te da un apretón en el pecho, eh, te duele la panza, La panza, sí, la barriga. sientes una presión en tu abdomen, te puede Sí, generar problemas digestivos, por ejemplo, en este momento en el que estás, puedes estar sintiendo problemas digestivos de algún modo, ¿sí? no, no tan, cuando lo pienso mucho, hasta en insomnio incluso, Ujú, ¿sabes? Sí. exacto. Y es como Entonces, una como obsesión, ¿no? A veces es como que la historia se reproduce en la cabeza, mm, ya se te convierte en un dios en para una ti. neurosis bastante grande, Sí, sí. exacto. ¿Qué te está haciendo sentir todo esto que estamos hablando? Insomnio, miedo, Pues la neurosis, angustia, angustia. angustia, tristeza, pues ansiedad, Mm, miedo a la pérdida y recrearme en un desenlace fatal. ujú. ¿Se ha quedado solo un tiempo o se mantiene de constante en ti este miedo? Espera, que esto lo había contestado. Eh, Va y viene, he puesto. Ay, no, espérate, esto no, es que me ha saltado. Perdona, es que lo tengo escrito en un correo y me ha saltado hacia abajo. Dame un segundo, perdona. No te Este es preocupes. constante. El miedo de que, el primer miedo que hemos hablado de que le pase algo es constante. Todo el tiempo Eh, está contigo. de ser sincera, sí, cada día se me pasa por la cabeza y sobre todo cuando le estoy dando el pecho, que estoy conectada con ella, es cuando más lo siento, ¿no? Es cuando estoy más consciente de estar con ella. Es como que esto se me pasa mucho por la cabeza. ¿Qué te está impidiendo hacer ese miedo en este momento de tu vida? Disfrutar de la maternidad y siempre pienso que se va a morir o algo, que le va a pasar algo. Es que es muy fuerte. Sí, sí. Ujú. No sé, es un miedo ahí, no sé. Si O a pudieras veces cuando, controlarlo, ¿qué sí, lograrías? O sea, si tú pudieras decir, miedo, te vas, ya no vas conmigo, ¿qué ocurriría en tu vida? ¿Cómo sería esa vida? ¿Qué lograrías? pues me quitaría esta, no sé, es que yo le llamo que es como una neurosis, porque es que no para de, es como bastante constante, ¿no? Ujú. Y sentirme tranquila y con otro tipo de pensamientos no tan tristes, ¿sabes? Porque realmente triste el estar con ella y tener ese tipo de pensamientos, pudiendo Sí, claro, disfrutar de ella. claro, claro, claro que sí. El punto aquí, Carol, y con todos los miedos que tú tienes ahí, el miedo a la pobreza, o sea, si tú haces el mismo ejercicio, ¿qué ocurre Sí. cuando sientes pobreza? Pues con la pobreza es que recreo escenarios en mi cabeza de que no tendré un trabajo ni un lugar para vivir o no tendré dinero para comer. Mm, Y esto viene por parte de mi madre, porque cuando mis padres se divorciaron yo tenía 9 años y mi madre cayó en una depresión muy grande y eso la paralizó y la hizo no trabajar, refugiarse en el alcohol, vivir como en su casa, como todo muy, muy dejado, muy sucio, y yo vivía ahí con ella. Entonces yo eso lo empapé y vi esa pobreza en que ella, pues, eso de no trabajar, pues muchas veces no tenía ni para comprarme ropa y cosas así, ¿sabes? ujú. Sí, Otro de los miedos que tienes es la depresión. sí. Ay, pues, y con lo de la custodia del alma, ¿no? Es lo que te he comentado. Ujú. Porque eso le pasó a mi madre conmigo también, de que ella cayó en depresión y no podía cuidarme porque la misma depresión le inhabilitaba en muchas cosas, estaba paralizada para encontrar trabajo, para cuidar de mí, estaba como ida, ¿sabes? Ujú, Entonces mi padre pues fue al juez y pues me cogieron y me llevaron con mi padre. ujú. Y mi madre sufrió muchísimo con esto, de que le quitaran la custodia. Sí, No sé claro. cómo le llamáis allí, pero entonces sí, es un miedo. Cuando hablas de abandono, te sientes miedosa o tienes ese temor, ¿por qué? Hmm, Espera, déjame ver qué he escrito. Un segundito, por favor. Es como mm,
miedo a la soledad, ¿sabes? Tengo como, me siento como, cuando esto lo pienso, siento tristeza, soledad, como depresión, ¿sabes? Sí, pero ¿por qué lo sientes? ¿Quién te puede abandonar? ¿Quién te puede dejar? ¿Tu pareja, un Sí, familiar? exacto, sí, pareja, tema de Ujú, pareja. sí. Y si pudieras controlar ese miedo al abandono, ¿qué pasaría en tu cabeza? Si lo pudiera controlar, más fuerza y más confianza en mí misma. Ujú. Y lo mismo con el miedo a la pobreza. Si pudieras controlar ese miedo a la pobreza, que tú dijeras, bueno, miedo, sé que no tener dinero es una opción, pero ser pobre es muy diferente a no tener dinero. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que tú no Sí, veas el dinero aquí y otra sí, cosa es que seas pobre. Son dos ya. asuntos nada que ver el uno con el otro. Porque el dinero va y viene, el dinero está impreso, hay transacciones, el dinero está en movimiento, es una energía. Y a veces ni lo ves, Sí. pero lo tienes, ¿sí? Pero cuando Entonces, eres mayor, por ejemplo, con la edad de mi madre, que ya no trabajas y las ayudas del Estado son muy pocas, a eso también me refiero, ¿sabes? ujú, exacto, exacto. Entonces, esa es la No tener pregunta. recursos. Ajá. ¿Cómo poder quitar ese miedo a no tener dinero, a la pobreza? Sí, Porque lo que debemos hacernos es abundantes. Entonces, eso también lo vamos a hacer progresivo. sí, Em, a no ser aceptada, a que alma viva en conflicto. ¿Qué pasa en ese sí. conflicto adentro tuyo? Pues yo lo he empapado desde pequeña, ¿sabes? Y no quiero que ella le pase. Me estoy dando cuenta de que yo inconscientemente muchas veces discuto con mi pareja delante de ella. Estoy como recreando la historia de mis padres y seguramente la historia de mi pareja, que él también está volviendo a recrear mm, sus cosas de la infancia o de su expareja. Ujú, Y no quiero que la niña se críe con esos gritos y con esa, ¿sabes? ujú, Es como que lo rechazo totalmente, pero me sale, ujú. Sí, porque es algo que lo he vivido sí. y que Mira, a veces me cuesta de controlar. el trabajo aquí consiste en, ya has hecho una parte y es que has identificado detonantes. ¿Cuál es el Sí, punto de partida? Tienes ya las referencias muy claras de dónde viene y por qué viene. Acá cuando nosotras las saludamos en este grupo de WhatsApp, les decíamos que no estábamos destinadas, que estamos programadas. ¿Sí? Haz de cuenta, tú tienes tu ordenador y tú le tienes una programación, le tienes unas aplicaciones, eh, le tienes ciertas características a ese ordenador, sí, pero tú lo puedes reprogramar nuevamente, cambiarle esas características y poner otras. Y cuando quieras cambiarlas, las puedes hacer, poner nuevos programas, nuevas aplicaciones para hacer uso de ellas. Entonces, cada vez que tú quieras hacerlo, lo puedes reprogramar, lo puedes cambiar, le puedes cambiar el fondo de pantalla, puedes hacer todo lo que tú quieras, organizar tu escritorio como quieras, guardar tus archivos donde quieras, hacer todo lo que tú quieras con tu ordenador, ¿sí? De la misma manera ocurre en nuestra mente. Podemos ir a ella, a ordenarla, a reprogramarla cuantas veces queramos. Lo primero, ya te reconoces, ya sabes quién eres y qué tienes y de dónde vienes y cómo se ha comportado esa historia tuya adentro y cómo has generado una serie de comportamientos y de creencias basada en esta información, basada en esto que tú tienes ahí, ¿sí? ¿Qué ocurre? La primera que debes sanar eres tú. Tú no puedes esperar que nadie haga lo que tú creas que debe hacer. Solamente estamos en capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. No ujú, podemos cambiar a nadie y nadie puede cambiarnos a nosotros. Si tú tuvieras la capacidad de cambiar a tu mamá, no, o sea, tú quisieras, pues, no tienes la capacidad de hacerlo. Si tú quisieras cambiar esa historia, cambiar este presente, lo máximo que puedes hacer es darle, apoyarle, acompañarle en el momento en el que ella se encuentra. Pero como ella piensa, como ella se comporta, como ella va a vivir el resto de su vida, es exclusivamente asunto de ella. Porque por más que tú le digas, oye, mami, mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no cambiamos? Porque ella tiene una programación. Hasta que ella no pueda hacer esa transformación y sanar y reconocer al otro. Entonces, por ejemplo, en el caso, pongámonos en el caso de tu mamá.
Tu mami tuvo una relación complicada, un divorcio, una separación, un abandono, entró en depresión, en perderse a ella. Ella prefirió lo externo que preferirse a ella. Para ella era más importante tener o el amor o lo que significaba la seguridad de esa persona en su vida, todo lo que pudiera girar en torno a los demás. Y se olvidó de ella. Para ella fue más importante o pesó más el abandono que tener a su hija y luchar y trabajar y hacer equipo con su hija. Y no es culpa de ella, es culpa de la programación que ella traía. Aquí lo único que nos resta hacer con una persona como ella es amarla, comprenderla, compadecernos de su historia. Entrar en compasión es entrar a derribar cualquier juicio que me pueda estar generando bloqueo con ella. Entonces yo me pongo en su lugar, la comprendo, la recibo y la abrazo con compasión. Y la perdono. Si de pronto hay algo por allá adentro que me pueda estar generando ese daño, también puedo yo entrar a perdonar y a sanar. Estoy sanando yo por dentro. ¿Por qué? Porque a pesar de que esas decisiones de esa mamá, esas condiciones que ella escogió, me afectaron tanto, me dañaron tanto en su momento, hoy mi conciencia está por aquí más arriba y yo puedo ir a esa conciencia y a abrazar todo lo que significó esa historia de esa madre y a sanar para yo poder sanarme a mí, de algún modo transmitirle esa sanidad a esa madre y yo a través de mi hija sanarla también a ella y limpiarla y liberarla. Eso te va a ayudar a ti en todos los aspectos, es decir, vas a desbloquear todos esos temores de los que me has hablado que giran en torno a esa historia que tú tienes ahí y la tienes tan presente y la recuerdas tanto y la vives tanto que te está quitando espacio en ese disco duro de tu mente, de tus emociones, de tus sensaciones, de tus sentimientos, de tu visión. Te está quitando tanto espacio y tanta tranquilidad que lo estás visualizando para una posible realidad para ti. Estás Sí, creyendo que es suerte, que es destino lo que te está trayendo a ti. Entonces, sí, tú tienes tus propios bloqueos, tus propios dolores, tu propia historia. Y tu marido, exacto, si tú vas a la historia de tu marido, vas a encontrarte que allí también hubo un niño que tuvo muchas carencias de algún modo. No sé si económicas, no sé si de amor, de compañía. Y eso lo llevó a que su anterior matrimonio fracasara, fuera frustrante para él y a que viva hoy en una condición relacionada con esa historia. Y como él no ha sanado, no ha solucionado, entonces con todas las personas que se encuentre, él va a encontrarse siempre. Y él no va a ser una persona sana para levantar, criar a sus hijas, que es lo que tú me cuentas. Está la nena mayor y está Alma. Están las dos niñas. Y si él no hace su sanidad, es muy difícil que él pueda dar de lo que no tiene. Si tú me quisieras exacto. en este momento dar un obsequio que te cuesta una cantidad de dinero, por más que tú quieras dármelo y si no tienes la cantidad de dinero para hacer esa compra, no me lo puedes dar, por más que tú quieras. Por más que tú quieras hoy decir, me voy con mi niña porque le tengo una mansión, no la tienes. ¿M? Por más que quieras. Entonces tú no puedes dar de lo que no tienes. Hasta que tú no te nutras allá adentro, no te llenes, no te liberes, no puedes hacer la transformación que quieres. Y nos queda más fácil a nuestro ser que es destructivo, que está por delante de nosotros, como yo les compartía esta mañana, están esos dos animales que están ahí, esos dos lobos. ¿A cuál voy a alimentar? El de la compasión, el amor, la comprensión, el ponerme en el lugar del otro, el entender que tiene su historia, que tiene sus dolores no resueltos, o encontrarme con el patán, el altanero, el grosero, el que maltrata, el que dice malas palabras, el que grita, el que hace lo que no debe hacer. Entonces, ¿con cuál de los dos yo me voy a ir? Y esa es tu posición en este momento. La historia de mamá no se puede corregir. Historia es historia, pasado es pasado. Ese será un tema del que va a hablar Device en una ponencia, la ponencia que viene el martes. Ella va a hablar de 3 estados del alma y de la mente. Y uno de ellos es la depresión que nos trae el pasado. Cuando tú hablas de depresión, estás inmersa en tu pasado, en esos dolores que te genera ir allá, verte pequeña, verte vulnerable, sensible, abandonada,
involuntariamente por tu mami, porque tu mami te abandona involuntariamente. Ella lo hace porque ella no supo y no pudo solucionarse a ella. No tenía las herramientas que tú tienes hoy. Tú tienes hoy herramientas, tu mami no las tenía. Mi mamá también tuvo una historia muy difícil y ella no tuvo las herramientas. Tú sí las tienes hoy. Tu mami está y puedes ir a abrazarla y a besarla y a quererla y a perdonarla y a darle lo que tú sientas en tu condición de darle amor a esa mamá. Porque esa mamá es una niña herida, abandonada, insegura, que su seguridad la ponía afuera. Para mí, la seguridad me la da mi marido, la seguridad me la da otra cosa externa, menos yo. Hoy nosotras estamos en la capacidad de limpiar esa historia, de ir y de abrazarla y de recibirla. Y la vivimos y tuvimos que vivirla por algo. La vida nos llevó a vivirla por algo. Y hay que quererla. Y esa es nuestra historia. Y cuando nos llenamos de tristeza o de nostalgia, bueno, es básico y es normal de nuestro ser humano sentir esa nostalgia, pero también nos podemos llenar de fuerza y decir, eso me recuerda que he sido fuerte y que he superado ese obstáculo. Y es ir a traer, mira, en el libro yo escribo, quédate solo con lo que te sume. Sume significa soy una mujer exitosa, las 4 letras. Sume. Quédate solo con lo que te sume. Te diga, soy una mujer exitosa. Cuando eres exitosa es porque has logrado llegar a un punto importante en tu vida. Entonces, todas las áreas de nuestra vida son valiosas. Tu pasado es un área de tu vida que enmarca todo lo que has tenido que vivir y todo lo que has superado. Errores que has cometido, muchos, pero es que no teníamos las herramientas, no sabíamos, éramos presas de emociones, de sentimientos, de resentimientos, de lo que sea y nos llevó a cometer errores. Pero hoy estamos renovando nuestra mente. En la Biblia dice hay que renovar los pensamientos. En la psicología se dice reprogramar la mente. Entonces hay que renovarlos. Morir a ese hombre, a esa mujer antigua que pensaba así, que lo creía así, que se victimizaba así y salir de allá. ¿Por qué? Porque así no lo veas, todas las veces que tú vas mentalmente a ese pasado, te estás revictimizando, o Sí, sea, todas las veces vuelves a ser víctima y vuelves a ser víctima. Y una persona que se mantiene en un estado de víctima es una persona que está todo el tiempo sensible, vulnerable y ansiosa. ¿A qué horas me va a pasar otra vez? Ya me pasó una vez, me va a volver a ocurrir. sí, tal cual. Tienes que salir de allí con tu mente, con tu cuerpo ya saliste, ya no estás allá, pero con tu mente tienes que regresar a ese pasado. Ayer nos lo decía Sonia, ella tuvo que regresar a un momento difícil de su separación con su marido, recordar esas historias y venían y la golpeaban. Hay que ir allá, abrir la herida, ¿cierto? Revisarla, tratarla, ponerle medicamento, hacerle limpieza, hacerle las compresas, todo lo que haya que hacerle a la herida. A veces hay hasta que ponerle una sutura, hay que coserla para poder sanarla. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que queda una cicatriz y la cicatriz te va a recordar lo fuerte que ha sido. Yo tuve mis 2 hijos por cesárea y fue una cicatriz muy dura y muy dolorosa y ahí está. Uf, Y cada vez que las veo me acuerdo de lo fuerte que fui y de la oportunidad que me dio la vida de darle vida a mis hijos, que no hubo, mi cuerpo no reaccionó de otra manera y hubo que hacer cesárea. Entonces eso me dice, no fue por aquí, pero fue por allí. Y aquí está el resultado. Tienes 2 hijos maravillosos que la vida te confió, que hoy los cuidas, que hoy haces todo por ellos. Entonces, cada vez que yo voy a mis heridas, ¿qué pasó? Un día me caí, me raspé, pero tuve la capacidad de poner mis manos y con las manos me sostuve y mis manos fueron fuertes para sostener y de pronto no hacerme un daño mayor. Entonces veo mis heridas y recuerdo que tengo unas manos fuertes y que me sostienen. Y siempre es mirar la manera de darle contexto a las historias, de encontrar toda la información que hay ahí detrás y hacer ese trabajo. Y hoy que empieces a liberar esos miedos, esos temores. A Alma no le va a ocurrir nada más que lo que tu mente dice. El 95%, 94, casi 95% de las cosas que creemos o que
creamos mentalmente, a ese nivel de miedos y de temores no ocurre. No nos ocurre. Es solamente un estado de la mente. Es un estado de nuestras crisis interiores. Y todos los días confíale a tu Dios, a tu divinidad, a tu creador, la vida de alma. Dale gracias a Él por esa vida, por esa oportunidad que te ha dado de ser esa madre amorosa. Si se nos corta, volvemos. Ah, ya. Espérame a ver qué me dice actualizar. Ya le voy a actualizar. Esperemos a ver qué nos dice. Sí. Así No que sé. quedan como 10 minutos, ¿no? Sí, 10 minutos. Sí, ahora regresamos. Cualquier cosa volvemos. En el Grabo. mismo enlace, ¿verdad? Sí, grabo y vuelvo y te la entrego. Ya. Entonces, esa es tu tarea, poder hacer esa introspección y saber en dónde estás frente a tus miedos, qué te los producen, ya sabemos. Una historia que viviste, pero esa historia no se va a repetir en la medida en que tú hagas lo que debes hacer. Y debes primero aliarte de esa fuerza más grande. ¿Qué ocurre? Nosotros solemos hacer fuerzas solas. ¿A qué me refiero con esto? A que nos ponemos aquí todo el peso de nuestra vida y se nos olvida que hay una energía mucho más grande por arriba nuestro a la que podemos acudir todos los días, que es nuestra divinidad, nuestro creador, nuestro Dios. En mi caso, Jesús. Voy a Él, recuerdo todo lo que ha hecho por mí y las promesas que Él me dejó en su palabra, y esas promesas yo las declaro sobre mi vida. Entonces, en todas mis áreas, mental y espiritualmente, soy fuerte porque no estoy sola. Soy fuerte porque puedo crear mis pensamientos a favor, porque soy un imán de atraer cosas positivas para mi vida, porque soy una persona que abrió sus sentidos a estar atenta a las palabras y al mensaje que viene a través de mi espíritu. Conecto mi espíritu con su espíritu. Es mi labor todos los días hacer ese trabajo y esa búsqueda. Y eso me quita a mí la fuerza o la carga de llevar a cuestas la deuda, la depresión, la relación con las personas, todo lo que pueda generarme daño, dolor, tristeza, bloqueo, melancolía, estrés, ansiedad, depresión, todo eso, yo se lo entrego a esa fuerza, que tiene más fuerza que yo, porque yo soy una pobre mortal que si mañana me da un paro por estar pensando en lo que no, pues me fui y no hice nada. En cambio, yo le entrego eso a esa divinidad, a ese Dios, y Él me recibe, me abraza, me acoge y me dice, eres mi hija adorada. Entonces, a ti todo lo que pidas. Y yo pido con fe, creyendo en que viene a proveerme esa fuerza que yo necesito, en todos los sentidos. Y mi vida a partir de ese conocimiento, de esa creencia, cambió. Entonces, ¿qué hice yo? Reprogramar mi mente, entrar en esa conexión, hacer un trabajo interno a nivel espiritual y ver en todas las áreas de mi vida ese crecimiento y ese respaldo. Entonces no estás sola, reprográmate, encuentra tu divinidad, que la tienes adentro, solamente es cuestión de hacer una conexión y estarte ahí conectada. ¿Qué le pasa a la mente? A la mente le toca creer en algo. Si tú no le das pan a la mente, ella dice, pero ¿de dónde me agarro? En mi caso, yo soy muy dada a la Biblia. Entonces, para mí, las promesas de la Biblia, ¿sí? Soy muy dada a tener la Biblia muy a la mano. Entonces, yo necesito un versículo que me dé fuerza y voy busco versículos de liberación, versículos que me ayuden a elevar mi fe, un versículo que me ayude a creer en este momento, versículo que me diga que no estoy sola, y voy buscando versículos y esas son las promesas que yo declaro. Entonces aquí dice tal cosa, lo declaro para mí porque para mí la Biblia es el libro de la vida. Entonces, como yo ya lo creí así, ya lo interioricé a mi mente, no le doy ni un poquitico de posibilidades que me sabotee y me diga, ah, usted que es religiosa, usted que es mentirosa, usted dónde va a creer eso. No, yo ya la programé y ella no me puede sabotear. Y adivina qué, yo voy más libre, voy más ligera, voy más tranquila, voy más confiada. Y esos miedos aprenden a irse a un lado muy chiquito, porque yo ya les quité el poder, porque los cambié por fe. Entonces Ah, ya. tienes dos fuerzas, tú decides cuál alimentas, la fe o el miedo. Cuando tienes miedo, tu fe se fue. Cuando tengas miedo, te sientas contigo y te preguntas,
y mi fe, y te vas a dar cuenta y no está. ¿Qué debo hacer? Alimentarla. ¿Dónde? En mi caso, la palabra, versículos, promesas. Dios está conmigo. Aquí hay. Al que pide se le dará, al que más tiene más se le da. Entonces yo empiezo a declarar. Ah, es que mi temor es a la pobreza. Pues en ninguna parte de la Biblia dice que yo tengo que hacerme pobre. Al contrario, me dice que Él es el dueño del oro y de la plata, me dice que no tengo porque no pido, me dice que al que pide se le dará, me dice que al que golpea se le abre la puerta. Entonces yo voy a esa grandeza que hay allá, la bajo del cielo a mi vida, o sea, el cielo en la tierra, y no me espero hasta que me muera para vivir en el paraíso. No, aquí puedo vivir en el paraíso. Y yo me confío y me creo. Entonces, ¿qué hice yo? Reprogramar mi mente, conectar mi espíritu para ver resultados en mi vida. Y así vamos ligeras y livianas. Todo lo que tú quieras en oración, pídelo y todo se te será concedido. Todo. Y eso que tú estás pidiendo en este momento es paz. Y esa paz es divina porque al Señor le encanta darnos paz, darnos tranquilidad, darnos su amor. Y cuando tú te confías directamente en este ser, esto es hermoso, es precioso, Carol. Es una nueva vida. El hombre viejo muere y nace esa nueva mujer que está iluminada, que sientes que te llega la vida, te trasciende. Y tienes mucho amor para dar, mucha paz, porque el mundo necesita paz, el mundo está en conflicto mental. Dentro de muchos conflictos, por lo que tú me dices, fueron niños heridos, maltratados, adoloridos, y por eso es que vivimos en esas condiciones. Esa es, desde mi punto de vista, mi historia, mi experiencia, algo que me ha funcionado. Voy a parar, guardo y ya regresamos.